Buenas tardes, en La Voz del Litoral con Pedro Higueras. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a Esperanza Oña, la alcaldesa de Torremolinos. En primer lugar, Esperanza, buenas tardes, perdón, de Fuengirola. En primer lugar, Esperanza, perdona, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el programa nuestro de Onda Litoral y La Voz, antes se llamaba A Toda Costa, tenemos la costumbre de desnudar un poco al personaje político, o bien deportivo, o lo que sea, y dejarlo solamente como una persona. En este caso eres una mujer, y nos gustaría, Esperanza, conocer un poco, pues sabemos que eres de Sevilla, eres sevillana, y que nos cuentes hasta donde puedas, pues un poco tu andadura como persona, ¿no? En la relación, tus familiares, y algo de eso. Sí. Siempre hasta donde puedas, claro. No, sin problema ninguno. Yo soy una mujer divorciada, soy médico, tengo 2 hijos que son mi mayor alegría y mi mayor orgullo, el motor de mi vida. Mi hijo mayor se llama Carlos, el segundo se llama Rodrigo. El mayor terminó la carrera y el segundo la está terminando este año. Y bueno, la verdad es que estudié medicina en la Universidad de Sevilla. Pero como yo veraneaba en Fuengirola, luego decidí que me venía a vivir a Fuengirola porque me encanta la Costa del Sol, me encanta Málaga y soy una persona que... ¿Hace muchos años de esa? Hombre, yo venía aquí a veranear y cuando terminé mi carrera, entonces ya me vine a trabajar aquí, a trabajar, a hacer mi familia, a vivir, a estabilizar mi vida a Fuengirola, ¿no? Y no me arrepiento en absoluto porque se vive muchísimo mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Yo creo que en la Costa del Sol tenemos una forma de vida que es envidiable y desde luego como alcaldesa de Fuengirola tengo que decir que allí tal vez incluso mejor. Yo pienso que Fuengirola es una ciudad súper agradable para vivir. Y por lo demás a mí, por ejemplo, me encanta leer, no tengo mucho tiempo para leer novela histórica, que es lo que me vuelve loca, la historia me vuelve loca. Me gusta muchísimo ir al cine, pero ahora tampoco tengo demasiado tiempo. Y aunque no lo parezca, porque yo no estoy gorda, me encanta comer. Sobre todo chocolate. El chocolate es mi perdición. Chocolate con leche. Y bueno, esas son algunas cosas de mi vida, pero podemos hablar otras. ¿Cómo de tu comportamiento cívico, cómo pasas al tema de la política? ¿Podemos saber? Hombre, porque en la universidad ya empecé a interesarme por movimientos estudiantiles y la política que subyace detrás de todo movimiento estudiantil. Y francamente tuve muy claro desde el principio que mis ideas eran moderadas, unas ideas centradas, como las que imperan en Europa y que hacen progresar tanto a este continente. Y desde siempre me ubiqué en este espacio político y un día estando, además fue así, ¿no? Un día estando en la peluquería, estaba todo el mundo criticando cosas y yo también. Y dije, bueno, ya no critico más, sino colaboro. Y me fui directamente a la sede del Partido Popular a afiliarme, porque era la ideología que compartía y que comparto. Me parece la más moderada, la más amplia, la que puede aceptar a todo el mundo, porque el Partido Socialista es muy dogmático, ¿no? O sea, todavía están, aunque se quieran desprender del marxismo, pero todavía están con los TIC o los dogmas o las condiciones o exigencias del marxismo, ¿no? Y nosotros no, nosotros tenemos a personas que vienen hasta desde la socialdemocracia, del Partido Liberal, o sea, nosotros, el Partido Popular sumó lo que es la derecha española con UCD y todo ese espectro político es amplísimo, entonces yo creo que ahí cualquier español se siente enormemente cómodo y me afilié. Y a partir de ahí debieron considerar que era un buen fichaje, ¿no? Porque entonces, bueno, pues muchísimo más joven que ahora, tenía ya la carrera terminada, ya tenía una familia formada, vamos, me parece que yo tenía ya un niño, y veían como una persona con su carrera terminada, con la familia estable, joven, mujer, que no muchas entraban en política, y todavía creo que las mujeres tenemos muchísimo más escollos para hacerlo todo. Y bueno, el Partido Popular evidentemente me abrió las puertas con toda la alegría del mundo. Y aquí estoy, ¿no? Yo no pensaba ni muchísimo menos dedicarme a la política activa, sino pensaba simplemente colaborar desde las bases y ser un poco coherente. Es decir, si nos ponemos a criticar y a pensar que las cosas se pueden hacer mejor, pues tal vez lo lógico, lo coherente es aportar. Porque eso de criticar sin aportar nada, además la vida me ha enseñado que normalmente las personas más críticas son las más perezosas. Los que más critican son los que nunca colaboran, nunca hacen nada. O sea, cuando una persona es muy crítica, yo siempre digo, no ha dado un palo al agua en su vida. Sí. Entonces pensé que lo que tenía que hacer era afiliarme, lo hice así
Y luego ya como que todo vino solo, ¿no? ¿Tu primer cargo político, digamos, así un poco de relevancia? Pues primero me metieron directamente en el comité ejecutivo de Fuengirola, después estuve ya en la lista para las municipales, fui concejala en la oposición, y a la siguiente vez que hicimos las listas me pusieron de número 1 y conseguí la alcaldía. La verdad es que entonces tener una alcaldía en Andalucía era una cosa rarísima y la gente decía, pero bueno, si tú te ves muy normal, ¿cómo puede ser del PP? Es decir, no entendían que el PP fuera un partido que tuviera gente normal, o sea, por lo visto los del PP teníamos que ser todos malvados, perversos y con rabo y tridente, ¿no? Y bueno, yo creo que las alcaldías del PP han acercado mucho a la ciudadanía a unas ideas moderadas que van a ser el éxito de España y van a ser el éxito de Andalucía si después del 25 de marzo se puede dar un cambio político, que yo creo que será así y espero que sea así, porque estoy convencida, además, convencidísima, que 4 años más de este PSOE que tenemos en Andalucía, nuestra tierra no lo resiste. O sea, imaginemos cómo está ahora Andalucía, imaginemos también cómo estaría si esto sigue 4 años más. O sea, puede ser que estemos todos dándonos golpes de pecho y cabezazos, ¿no? Entonces, para que no llegue eso, tenemos las elecciones, afortunadamente, el 25 de marzo, y es una magnífica ocasión para cambiar. Bueno, por lo que tengo aquí en mis apuntes, tú, digamos, riges Fuengirola desde el año 95, ¿no? 91. 91, o sea que son... Muchísimo, 20 años, pero 20. Con mayoría absoluta desde el 95. La primera vez que fui alcaldesa no tenía mayoría absoluta y ya en el 95 sí. Entonces, desde el 95 con mayoría absoluta, pero en el 91 ya conseguimos la alcaldía. En esta última también tenéis mayoría absoluta, ¿no? Muy absoluta, afortunadamente. Hemos sido el segundo municipio de España más votado. ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos escaños? 65%. No, hay que mirar el porcentaje. 65% de respaldo electoral. Eso a mí me llenó de orgullo porque mi etapa de alcaldesa de tantos años, conseguir ya la 6ª vez que me presento, un respaldo que tan solo hay un municipio español que lo ha superado, es decir, somos el segundo municipio de toda España con más votos del Partido Popular, yo creo que esto es un récord. Hay mucha diferencia de la Fuengirola que conociste cuando veraneabas a la que te encuentras ahora, y cuando tú la ves dices, bueno, pues esto es mi obra, ¿no? Es como un poco lo de Miguel Ángel cuando tira el martillo, ¿no? ¿Notas mucha diferencia? Pues sí, noto mucha, pero también es verdad que cuando yo veraneaba en Fuengirola como que me preocupaba muy poco ver si las aceras estaban rotas, ¿no? Si faltaban árboles o había pocas farolas, ¿no? O sea, yo venía a divertirme, era entonces una estudiante de medicina que lo que quería era en verano desconectar por completo y pasarlo lo mejor posible, y la verdad que no me preocupaba mucho de lo que veía, pero es cierto que al menos desde que tengo conciencia política en Fuengirola, desde que llegué a la alcaldía hasta ahora, Fuengirola, no lo digo yo, cualquiera que lo vea, es otra ciudad. O sea, creo que es la ciudad que más ha cambiado de la provincia de Málaga con diferencia, teniendo en cuenta además que somos uno de los municipios con menos recursos económicos, sino el que menos recursos económicos tiene de toda Andalucía, porque somos el municipio más pequeño de Andalucía en términos municipal, con lo cual no tenemos posibilidad. ¿En extensión te refieres? Claro, de término municipal, de superficie. Entonces no tenemos posibilidad de generar recursos económicos, no tenemos posibilidad. Yo creo que lo que hacemos en Fuengirola es un auténtico milagro. Bueno, como última preguntilla, a nivel personal, ¿alguna vez has tenido que tomar la atención a alguien? ¿Has ejercido como médico? Hombre, yo la verdad es que mis hijos, por ejemplo, siempre han tenido como médico a su madre. O sea, ellos no, hombre, son unos, hasta ahora son muy sanos, pero no han tenido nunca que ir al médico para lo cotidiano de todos los niños y tal, nada. Eso siempre me he encargado yo y no lo he debido hacer mal porque están estupendamente. Pero no has trabajado en seguridad social ni a antes de la privado. Política, sí. Yo antes de la política, claro, ejercía la medicina. Trabajé a nivel de médico general. O sea, yo creo que no, yo cuando ejercía la medicina hacía, por supuesto, medicina general que hacen todos los médicos y más en la costa, y hacía rehabilitación. Teníamos un centro de rehabilitación y también hice algunos trabajos en centros de salud, o sea, pero tuve muy claro que a mí me gustaba la política por encima de la medicina y rápidamente, cuando la conocí más de cerca, sabía que ese era mi destino. Bueno, pues muy bien, como ustedes pueden escuchar y luego ver, los que entren en nuestra página web de Onda Litoral, este reportaje, esta entrevista, la colgaremos para que puedan ustedes no solamente escuchar, sino tener la presencia de la alcaldesa y la de este comentarista. Bueno, pues decirte, Oña, que, y te tuteo porque tengo más años que tú, tenemos una página web, como te he comentado, y hay también un Twitter. Y yo, como hemos anunciado tu presencia hoy aquí, ya había personas que habían hecho comentarios
sobre tu presencia como hoy aquí, y ya habían ejecutado algún tipo de pregunta. Entonces yo esas preguntas he cogido 4, vale, y te las leo tal y como, digamos, el interesado las ha propuesto a la radio, y tú la contestas, ¿no? El primero dice: durante unos cuantos años había en puntos significativos del pueblo carteles anunciadores de la cuarta fase del paseo marítimo de Fuengirola. No se acometía porque Zapatero había denegado su ejecución. Los carteles han sido quitados. ¿Significa eso que se va a acometer o simplemente que no interesa siquiera presentar al nuevo gobierno un problema? Esta pregunta está cogida de anoche o de ayer por la tarde, y yo sé que ayer por la mañana tú, en relación a este tema, tuviste una entrevista, sí, a nivel de Estado, ¿no?, con el gobierno. Sí. Bueno, la verdad es que la persona que pregunta esto creo que demuestra tener poca información en todos los sentidos, no solo porque ayer precisamente este asunto se desbloqueó, sino porque además los carteles a los que hace alusión son carteles en donde yo reflejaba el BOE, el Boletín Oficial del Estado, en el que Zapatero paraliza la obra del paseo marítimo. Y han estado todo el tiempo, hasta que han llegado los periodos electorales y por ley hay que quitarlos. O sea, como hemos tenido municipales, luego hemos tenido elecciones generales y ahora tenemos autonómicas, no se han vuelto a poner. Entonces no es que no se han vuelto a poner porque el 20 de noviembre ganó el PP, sino porque ya desde las municipales se habían quitado, puesto que la ley electoral obliga a quitar ese tipo de publicidad o de mensaje político de determinado soporte. Es decir, que ya le podemos decir a esta persona que si se han retirado fue en las pasadas municipales y después ya no se han colocado porque, como venían otros periodos electorales, la ley nos obliga a retirarlos. Por no ganar dinero en montarlo y quitarlo, simplemente no se han vuelto a poner. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo que no se le va a pedir al gobierno actual? Si yo tengo el compromiso de Rajoy desde hace más de 2 años, lo tengo, el compromiso de él, y recientemente también, antes de ser presidente, de que una de las primeras cosas que haría al llegar a la presidencia del gobierno sería interesarse por la obra del paseo marítimo, porque le parecía un acto de sectarismo y de injusticia enorme. Y es verdad, o sea, es que el paseo marítimo de Fuengirola no es un regalo del Estado. El paseo marítimo de Fuengirola es un convenio que firmamos el Estado español y el Ayuntamiento, y que indica cómo se tiene que construir y cómo se tiene que financiar. Y resulta que el Ayuntamiento ha cumplido, pero el gobierno fue cumpliendo hasta que llegó Zapatero. Llegó Zapatero y lo quitó del BOE. O sea que ya había superado la cuarta fase, que era la única que quedaba. Sí, la cuarta. Había superado todos los trámites del Ministerio, incluso el informe positivo de intervención, informe de los técnicos, informes de arquitectos, todo del Ministerio había superado esos informes y salió a concurso público. Y estando en concurso público, esto ni una república bananera. Llega Zapatero, ve que esa obra es de un gobierno del PP y la quita del BOE sin más explicaciones. Pero nada, ningún tipo de explicación. Podría haber dicho es que no hay financiación para hacerla, por ejemplo. Bueno, hace 8 años no había crisis, había financiación. Por eso digo, pero es que si no hubiera habido financiación no tendría el informe favorable del interventor. Es decir, si tiene el informe favorable del interventor del Ministerio, es que hay crédito presupuestario. En consecuencia, no había razón ninguna para quitarlo, porque por eso he insistido en que llevaba los informes positivos, ¿no? O sea, informes que avalaban que esa obra podía salir a concurso público con todas las bendiciones. Entonces Zapatero la quitó, no nos dio ninguna explicación, que iban a revisar el proyecto. El proyecto no hay que revisarlo cuando ya está aprobado, autorizado y ha pasado el visto bueno. Entonces nunca saldrían las obras y siempre las estamos revisando, ¿no? Y hasta hoy. Entonces nosotros, en cuanto que llegó el gobierno este nuevo, en cuanto que tomó posesión, exactamente 5 o 6 días después, no más, le mandé una carta al ministro. Diciéndole que quería una cita. O sea, por eso digo que esta persona está muy mal informada. Le pedí una cita para reivindicar el paseo marítimo. La diferencia es que me contestaron y me dieron la cita, y la cita se produjo ayer. Y sin embargo, con el Partido Socialista no solo lo boicotea, lo saca del Boletín Oficial del Estado sin avisarnos ningún tipo de relación institucional, sino que además no nos han recibido jamás, no han estado dispuestos nunca. No han estado por la labor, que es la palabra. No, es que la labor que tenían era boicotear la obra, por tanto no querían recibirnos para intentar arreglar nada. ¿Y de la reunión de ayer? Salió Esperanza, el compromiso del gobierno, que evidentemente es una obligación suya, que el gobierno de España tiene que hacer porque está firmado, y que lo van a cumplir. La intención, me dijeron, era que la obra comenzase este mismo año y que estuviera terminada el año que viene. O sea que yo, encantada de la vida. Ayer pasé un día de los enamorados feliz. Sí, lo tenemos aquí puesto, que es el regalo que tú le haces
de San Valentín a los fuengiroleños. Correcto. Es, digamos, la iniciación de la obra de la cuarta fase del Paso a los Marítimo. fuengiroleños, una ciudad a la que quiero tanto, pues naturalmente mi mejor regalo y el mejor regalo que me pueden hacer a mí, porque yo como alcaldesa esa espinita la tenía clavada en el corazón desde hace 8 años, más que nada porque no es una injusticia que hacen conmigo, es una injusticia que hacen con la ciudad. Entonces el PSOE, ¿cuántos puestos de trabajo habrá impedido al no hacer esa obra? Pues un montón. ¿Cuántos locales no se han revalorizado porque no se hizo esa obra? Pues un montón. ¿Cuánta gente habrá tenido que cerrar un negocio porque no se hizo la obra? Pues seguro que mucho. Entonces el Partido Socialista ha hecho un auténtico daño con ese boicot. Bueno, gracias por tu aclaración y vamos con la segunda preguntita. Hay otro señor de Fuengirola, en este caso me consta que es hombre, que dice: hace escasas fechas se le propuso a los empleados municipales medidas de disciplina frente a la crisis, sobre todo en materias de salarios, horario de trabajo, etcétera. Dice: todo ello parece congruente, sí que hay que hacer un esfuerzo en aras de salir de la situación actual. Pero, ¿cómo se argumenta la subida salarial de los miembros de la corporación municipal, en torno a un 60% en el pasado ejercicio? Eso es mentira. Para empezar, es simplemente mentira porque no ha habido ninguna subida salarial. Vamos a ver, la FAM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, precisamente lo que ha hecho es decir qué sueldos tienen que cobrar los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales para que no se cometan los auténticos desmanes que se cometen en todos los municipios y en las administraciones públicas en general. Si miramos alrededor de Fuengirola, todo el mundo tiene unos sueldos muy superiores a los de Fuengirola. Nosotros lo que hemos hecho es acogernos a las indicaciones de la FAM y bajarnos un 30%. Es decir, lo que la FAM dice que es lo que debe cobrar un municipio de las dimensiones o de la población del nuestro, porque eso va regulado por tramos poblacionales. Sí, te dice de tal población a tal población tienen que cobrar tanto, de tal a tal tanto, ¿no? Nosotros a eso le hemos bajado un 30% y esos son los sueldos de Fuengirola. Yo me someto a cualquier comparación. Son los sueldos más bajos de un municipio como el nuestro, por supuesto de toda la provincia y probablemente de los más bajos de toda Andalucía y de España. Por tanto, la persona que dice eso lo dice desde la mala fe. Pasamos a la tercera. Sí. Se ha dotado y se sigue dotando a Fuengirola de infraestructuras públicas de gran envergadura. Y pone este señor: puente, parque fluvial, recintos de patinaje, parques infantiles, y pregunta: ¿se pueden pagar y sobre todo se pueden mantener? Y dice, la coletilla: o las pagarán los fuengiroleños a través de subidas de impuestos. Bueno, este señor tampoco tiene ni idea, porque Fuengirola lleva 5 años consecutivos con los impuestos congelados. Eso se puede ver, cuando tengan el recibo, pues lo ven. Entonces, 5 años consecutivos con los impuestos congelados. Este año en los presupuestos ya hemos dicho que quedaban congelados también. Es decir, que es una pregunta bastante absurda, ¿no? Porque está contestada de antemano. Después, sobre si la van a pagar los fuengiroleños, pues evidentemente todo lo que hacemos lo pagamos entre todos los fuengiroleños. Cada ciudad y cada país soporta lo suyo. O sea, eso es totalmente normal, como una familia paga sus gastos. Es decir, un municipio paga sus obras. Pero en este caso tampoco es así del todo, porque las obras a las que yo voy a hacer frente en esta legislatura son obras que todas cuentan ya con financiación. Es decir, que ninguna de ellas se va a hacer con ningún tipo de crédito y, por supuesto, con ningún tipo de déficit. Que no esté concedido ya, digamos. Que no esté ya absolutamente alcanzado. O concedido. Exactamente. Entonces, nosotros, pero no, ni siquiera, porque son algunas obras que están hechas, por ejemplo, se hicieron algunas obras porque nos designaron municipio turístico, porque estamos en el Cualifica, ¿vale? A lo mejor son obras que han quedado, pues, que se han hecho como mejoras de otras obras. Es decir, que nosotros no vamos a incluir a las obras de Fuengirola en ningún tipo de operación de deuda ni de déficit, por supuesto. Entonces, ningún problema. No lo van a pagar con los impuestos, que quedan congelados por 5 años consecutivos. No hay problema en pagarlas. Fuengirola ha cambiado mucho hasta ahora y ha cambiado siempre haciendo obras, que estamos perfectamente situados en el sentido de que no estamos en ninguna lista ni de morosos, ni de deuda, ni de entrampados. Y yo cada vez que veo esas listas veo que están otros, no está Fuengirola. Y por lo demás, las obras de Fuengirola están muy bien mantenidas, ¿no? O sea, Fuengirola es una ciudad modelo. Yo, además he estado presente en la primera inauguración que hiciste, de la primera fase, me refiero, del tema fluvial, con esas zonas que tenéis allí deportivas. Y hay una segunda fase, ¿no? Sí, ya estamos Esperanza trabajando en ella. Yo creo que en el mes de marzo tendremos el proyecto, marzo-abril, el proyecto terminado, para intentar sacarlo a concurso público. O sea, ¿eso también tiene, digamos, un aval bancario? Eso es que se paga a 3 bandas. O sea, entra dentro de un plan de cualificación turística y se paga a 3 bandas. O sea, Fuengirola paga 1/3
El gobierno andaluz otro tercio y el gobierno de España ahora será el de Rajoy, paga otro tercio. Entonces, determinados municipios de la Costa del Sol estamos en el plan Cualifica, que son municipios que tienen una calidad turística comprobada y que tienen que mantener. Entonces, estamos dentro de ese plan y nosotros hacemos nuestras aportaciones económicas al consorcio y es el consorcio el que saca la obra. O sea que ningún problema tampoco con la financiación. ¿Que puede empezar, más o menos? La segunda ya he comentado que si termina el proyecto en marzo-abril, lo que tarde en salir la obra a concurso, eso está todo son plazos que hay que cumplir por requisitos legales, ¿no? O sea, pero yo creo que después del verano podría comenzar la obra sin problema alguno. Tú estás orgullosa, ¿no? Sobre todo de la primera parte, ¿no? Porque ha quedado fantásticamente bien, ¿no? Yo estoy orgullosa. Yo tengo amigos en Fuengirola y vamos. Sí, estoy orgullosa de lo bien que está Fuengirola. Me siento muy orgullosa porque lo disfrutan los vecinos. Más que yo, porque a mí no me da tiempo. Me imagino. Bueno, pues como cuarta y última de las que hemos elegido un poco al azar, hay alguien que dice una para adorno. Y dice, ¿han mejorado las relaciones con el vecino ayuntamiento de Mijas antes del PSOE? ¿Qué beneficio le ha reportado al pueblo de Fuengirola el cambio, imagino, de partido? Yo antes le querría decir también a este vecino que tener buenas relaciones con los municipios de alrededor creo que es básico y elemental. Y antes de que cambiase el gobierno en Mijas, había un alcalde socialista, los dos últimos, que nunca quisieron relaciones con Fuengirola, pero el tercero anterior, que era Antonio Maldonado, yo no tuve nunca ningún problema con él. Es decir, se entendía, siendo socialista, se entendía perfectamente con Fuengirola y hacíamos cosas, por lo menos podíamos hablar de los problemas y no había para eso ningún tipo de obstáculo. Con los otros dos que siguieron no había conversación posible porque es que ni se prestaban. O sea, yo muchas veces les llamé para que nos reuniéramos y no había manera, ¿no? Y ahora pues simplemente hay una relación, creo que lógica y normal, como debe ser, entre las personas normales. Y de momento pues ya la romería la hemos podido volver a celebrar en Mijas, que nos lo boicotearon. Y nosotros ahora vamos a hacer, o queremos, llegar a un acuerdo también con bomberos. Queremos llegar juntos. Sí, yo hace mucho tiempo se lo pedí también al alcalde socialista, pero me dijo que no. Y a este se lo he pedido y parece que está interesado. Entonces yo le pido la misma cosa a uno que a otro. La cuestión es que algunos responden y otros no. Entonces yo eso no tengo ninguna culpa. Pero sin duda se beneficiarán los dos municipios. Yo que, hombre, de vez en cuando deambulo por allí, creo que, digamos, ese muro de división que posiblemente sea la calle La Unión, ¿no? Lo que divide un poco lo que es Fuengirola de Mijas. Creo que alguien me comentó, es que ha habido aquí tal desbarajuste que en algún momento determinado, me comentaban, a lo mejor pasaba el camión de la basura del Ayuntamiento de Mijas y luego a las 7 horas pasaba el de Fuengirola y decían, claro. Pero bueno, el desbarajuste era total. Eso no podía tener una forma de controlarlo. Bueno, pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor había más. Ahora no ha sido posible, ¿no? Porque simplemente, ya digo que desde Mijas es que ni siquiera se prestaban a tener reuniones con nosotros. Ahora, por ejemplo, para esa obra hemos podido hacer un proyecto conjunto, porque ya el colmo sería que una acera estuviera diseñada de una manera o las infraestructuras de una manera y en el otro lado de otra. Entonces ya nos hemos reunido y se ha hecho un proyecto conjunto. Entonces va a tener un aspecto unánime. Pues ya hemos avanzado mucho. Pero realmente lo de la basura, por ejemplo, no le veo de momento mucha solución, porque nosotros tenemos que recoger la basura de los fuengiroleños y Mijas la de los mijeños. O sea, es que el problema es, o las circunstancias peculiares, que tengamos una calle que es compartida. Sí, de los dos. Pero claro, ahí lo que tenemos que llegar a acuerdo a lo mejor con policía local para que las señales de tráfico pues no confundan a la población, que sean también consensuadas, evidentemente. Bueno, pues de momento hemos contestado a las 4 preguntas que nos han hecho. Yo a nivel personal tengo una. Bueno, tenemos aquí también a la compañera de radio, Ángela Burón, que además es la directora, que nos hemos presentado. Y es aquí también, por si en un momento determinado quiere hacer... Yo sí, yo como una oyente más, como si yo en este momento estuviera haciendo una llamada telefónica a la emisora. A mí me gustaría preguntarle... hace poco se ha llevado a cabo una reunión, ¿no?, con el Colegio de Farmacéuticos. Sí. ¿Y qué tal? No, pues la verdad es que para mí ha sido muy ilustrativa, porque tenemos siempre la idea de que los farmacéuticos están muy bien posicionados, y yo no lo dudo, que tienen un trabajo profesionalmente a su gusto y además rentable, tampoco lo dudo, pero tienen también muchísimos problemas. Entonces me estuvieron contando la cantidad de problemas a los que están ahora mismo sometidos, la deuda sanitaria con ellos, ¿no? Pasa en otras comunidades autónomas también, no solo en Andalucía, la subasta de medicamentos o los concursos para adjudicar nuevas farmacias. Por centrarme en los dos últimos, que me parecen más importantes para la ciudadanía, tal vez, la subasta de medicamentos significa una subasta pura y dura, como si fuera de ganado, con los medicamentos, y el único que se va a dispensar en Andalucía es el más barato. Entonces, si a un enfermo le va mal
y quiere cambiar, no podrá cambiar, solo un medicamento. Entonces, evidentemente, nuestra libertad se ve muy cercenada, pero la libertad del médico también, porque si lleva a un paciente toda su vida con determinado tratamiento, no sé, pongamos un ejemplo para la tensión, y ahora le obligan a cambiárselo al más barato porque es el único que la Junta de Andalucía va a autorizar, pues a lo mejor al médico ni le gusta, ni lo ve bien, ni el paciente le sienta bien. Pues no tenemos alternativa. Entonces nosotros eso lo hemos denunciado porque nos parece que no puede ser así. Es la única comunidad autónoma que se va a hacer a partir de marzo, y además la Junta de Andalucía con eso está haciendo una injerencia en competencias del Estado. O sea, el Estado español es el que tiene las competencias para la cuestión de los medicamentos. Y lo otro es las farmacias que se van a adjudicar, que hay 375 personas esperando tener farmacia en Andalucía, pero el concurso lo han hecho de espalda a la normativa europea, con lo cual ya hay 62 recursos y posiblemente se paralicen los juzgados. Muchas gracias. Era simple una pregunta para ver qué es lo que había pasado, qué había ocurrido, porque sé que le reprocha a la Junta muchísimas cosas, ¿no? Y esa red sanitaria es una de ellas. Importante. Sí. Yo creo que para mí es una de las cosas más importantes. Hombre, es que el sistema sanitario lo utilizamos todos, ¿no? Y toda persona puede necesitarlo en un momento determinado. Entonces yo estoy totalmente en contra de la manipulación que se hace de las listas de espera. O sea, eso lo he denunciado muchísimas veces en el Parlamento de Andalucía y creo que tenemos una oportunidad de oro el 25 de marzo de cambiar eso. ¿Cuánta gente está esperando una operación? Pues muchísima. ¿Y cuánta gente las torean? Pues muchísima. Y no llega nunca el momento. Y es que hacen trampas. Tienen elaboradas una serie de estrategias para hacer trampas con las listas y poder demorar las intervenciones casi de forma temeraria, diría yo, ¿no? O sea, porque una persona pues está sufriendo, tiene dolor, está a lo mejor de baja, y realmente le toca la operación cuando le toca, no después de hacer trampas por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Hay muchísima gente que las quitan de la lista de espera sin que lo sepan, y realmente me parece que eso es denunciable, ¿no? Y ya que estoy aquí, ¿cuáles son las prioridades del PP para el próximo año? Hombre, pues muchísimas, pero si nos vamos en materia sanitaria, yo diría que mejorar las ratios en cuanto a la relación médico-enfermo, en el sentido de que no puede ser Málaga, por ejemplo, que es la que menos médicos tenga de toda Andalucía. Luego el enfermo está atendido muy rápido porque no hay médicos. Sin embargo, los médicos emigran. Hay médicos titulados en paro o emigran a otros países. Y después nosotros nos traemos extranjeros, médicos extranjeros que no saben ni hablar español. Una cosa tremenda, ¿no? Pero lo cierto es que esto no puede ser así. O es donde menos enfermeros existe por paciente, o donde menos camas hospitalarias existen por paciente. Todo esto tendremos que mejorarlo. Para nosotros la sanidad es una prioridad, la educación y los servicios sociales. En esos tres ámbitos no va a haber ningún tipo de recorte. Podrá haber recorte en otras cosas, por los planes ahora de austeridad, de lucha contra el déficit, contra la deuda, que además nos exige Europa. Recorte en sanidad, en educación y en servicios sociales, ninguno. Sin embargo, la Junta de Andalucía sí ha hecho recortes en estas tres materias y en todas. Y realmente la Junta de Andalucía ha subido enormemente los impuestos. El gobierno del PSOE anterior bajó los sueldos de todos los funcionarios, ¿no? Entonces, en fin, que se han hecho muchos recortes, pero que el Partido Popular en estas tres materias tiene clarísimo que no se puede tocar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya que estamos en sanidad, un temite que tenía aquí también relativo a la sanidad. Acusáis a la Junta de maquillar las listas de espera, sí, ¿no? Lo acabo de comentar pero sobre todo en Carlos de Haya. ¿Pero por qué? No, en todos lados. Ah, bien. Lo que pasa es que en el artículo se lee Carlos de Haya. Porque es Málaga. Estamos hablando en Málaga. Si hablamos a lo mejor en Sevilla, hablamos de... Pero bueno, tendríamos que ampliarlo al clínico, por ejemplo, también, que estamos en Málaga. No. Vamos a ver. Es que en Carlos Haya nosotros tenemos un documento. Yo lo que hablé... A mí me gusta hablar demostrando las cosas. Entonces yo tenía un documento en donde se puede leer las conclusiones de una inspección que dice que hay maquillaje de la lista de espera en Carlos Haya. Entonces yo enseñé ese nada más. Supongo que lo hay igual en todos los demás porque son directrices de la Junta de Andalucía. Pero de los demás no hay pruebas para poder pruebas decir. habrá, yo no las tengo. Bien. O sea que solamente va destinado a lo que es el Carlos de Haya. No, yo creo que usted está haciendo unas conclusiones que no son las que yo digo. Vamos a ver, que hay maquillaje de lista de espera lo ha dicho la Fiscalía, no yo. Pero a mis manos ha llegado un documento de Carlos Haya, que es el que yo ofrecí a la prensa el otro día. La Fiscalía ha dicho que es una práctica general de toda Andalucía, del SAS. Yo no lo digo, lo ha dicho la Fiscalía. Y yo lo que sí dije el otro día, yo puedo enseñar un documento a la prensa, que se lo di a todos los medios de comunicación, en el que se ve claramente que lo que ha dicho la Fiscalía para toda Andalucía ocurre desde luego en Carlos Haya, porque en este documento se ve, pero que ese documento existirá en otros hospitales también, pero yo no lo tengo. Entonces yo hablé solo de lo que yo tenía en mi mano. Es evidente. Yo quería pasar al tema autonómico, porque vas de número 1, ¿no? Del PP para las autonómicas del 25 de marzo, ¿no? Correcto. Bueno, es un poco ir alcanzando metas, Esperanza,
dentro del partido? No, porque yo ya estaba. No, porque yo en las pasadas elecciones autonómicas ya fui número 1 en la provincia, que por cierto fue la primera vez que ganamos las autonómicas en Málaga. Y por tanto para mí esto es simplemente repetir lo mismo que ya hicimos, ¿no? O sea, yo ya en las pasadas elecciones fui número 1, ahora también, y espero que eso nada más que me hace tener mucha más responsabilidad, hacer una campaña mucho más cercana, lo más cercana posible a los ciudadanos, explicando lo que queremos y lo que denunciamos. Y solo, bueno, pues me da satisfacción porque mi partido confía en mí, pero también me da muchísima responsabilidad. Partido Popular, número 1 del Partido Popular en Málaga, pero a lo mejor tu vista va a donde naciste. No, ¿Te gustaría, para nada. Te pregunto, ¿te gustaría a lo mejor llevar a Sevilla? Que no. O sea, yo ya habría tenido miles de oportunidades de volver a Sevilla en 20 años si hubiese querido. Vivo en Fuengirola, mis hijos son de aquí, de Fuengirola, vivimos estupendamente instalados, cómodamente en nuestra ciudad, y Fuengirola está tan bonita que yo lo que quiero es disfrutarla. No tengo la perspectiva puesta nada más que en que podamos ser los que ganemos las elecciones y sobre todo, después de eso, que es lo importante, en que podamos ser la solución para los problemas de Andalucía. Esa expresión de que el gato ya está en la talega, ¿lo tenéis en la mente? Digamos los miembros del partido con los que tú hablas normalmente. O sea, ¿se da por hecho que PP va a entrar en Sevilla en la Junta? No, yo creo que no. O sea, las encuestas dicen eso, pero a nosotros lo que nos tiene que importar el día de las elecciones. Es decir, las encuestas son la tendencia que la gente marca, ¿no? Cuando le preguntan por la calle, cuando le preguntan con una llamada telefónica, sí, yo voy a votar al PP, pero luego esa persona tiene que ir a votar. Es decir, que una cosa son las encuestas que marcan tendencia y otra cosa es las urnas, contar las papeletas. Sí, pero yo, dentro del contexto del partido tuyo, cuando hablas con, digamos, bueno, los números de base o bien a nivel alto, otro nivel, ¿dais por hecho? Me refiero al partido, ¿no dais por hecho? No. Nosotros no queremos ni muchísimo menos. Esto es como el cuento de la lechera, ¿no? O sea, no, ni muchísimo menos. Nosotros daremos por hecho cuando se cuenten las papeletas y hayamos ganado las elecciones. Ahora sabemos que tenemos muchas posibilidades. Sabemos que si la gente responde en función al deseo que hay en la calle, sucederá el cambio. Pero hay que esperar a las elecciones. Por tanto, eso de vender la burra antes de comprarla me parece un mal hábito que no queremos caer en él. Bueno, por lo menos tenéis buena cara, ¿no? Eso seguro, tenemos muy buena perspectiva. Muy buena perspectiva, exactamente. Bueno, hablamos un poco, Esperanza, de esos famosos ERES, ¿sí?, y de los escándalos que han producido. ¿Hasta dónde puedes aclararnos un poquitín ese tema de los famosos ERES? Lo que pasa es que ya los ERES casi hasta se han quedado atrás, obsoletos, ¿no? Bueno, cada día siguen saliendo cosas, pero que ya los ERES no es solo el escándalo y la corrupción, sino que hay ya muchísimo más, que al acompañamiento de los ERES han ido aflorando escándalos. ¿Por qué? Porque hay una jueza que está investigando el caso y cada día encuentra un montón cosas de nuevas. corrupciones más. Entonces, por ejemplo, en el día de hoy estábamos viendo cómo le han dado 50.000 euros a un ex alcalde socialista para un negocio que cerró al día siguiente. Es decir, cogió el dinero y cerró. Pues no hay ningún tipo de control. O se ha sabido cómo se han estado dando ayudas en un bar entre gin tonic y gin tonic y se han dado pues a la suegra del chofer de ese cargo público del PSOE o a la secretaria o a la prima, ¿no? Entonces, sabemos también cómo se han hecho cantidad de empresas fantasmas. Viene en el periódico que el dinero que se dio para Delphi, para rescatar o para ayudar a la cantidad de parados que en la Bahía de Cádiz se quedaban sin empleo, ¿no? Ese dinero se lo han repartido a altos cargos del PSOE creando empresas fantasmas. Es decir, que esto ya es un escándalo institucional. Pero es que además sabemos que llevan 11 años haciendo lo mismo, por lo menos 11 años. La jueza ya lo cifra a partir del año 2000 o 2001. Quiere decir que desde entonces estas prácticas son habituales. No sabemos si antes también. Los ERES significa expedientes de regulación de empleo, que es una cosa perfectamente válida y que nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo en que sean fraudulentos, en que sean mentiras. Claro. Es decir, que digan, esta empresa va mal, aquí hay 30 trabajadores que se van a quedar en el paro, aquí hay que darle unas ayudas a los trabajadores, hasta ahí perfecto. ¿Pero qué ha hecho la Junta de Andalucía? Pues en cada lista de esas ha metido 2 o 3 intrusos que no han trabajado nunca en la vida en esa empresa. Entonces, claro, cuando luego les pagan los 200.000 euros de indemnización, esos intrusos los cobran y no han trabajado nunca en esa empresa, a lo mejor ni siquiera viven en la provincia. Entonces son gente que se han llevado al bolsillo 200 o 300.000 euros por la cara, o sea, sin trabajar nunca en la empresa. Eso es robo a mano armada. Todas las consecuencias. Claro.
Entonces, realmente lo viene haciendo la Junta de Andalucía en los últimos 11 años y que se sepa son 1.000 millones de euros los que se han desviado hacia los bolsillos de los socialistas en estos años. ¿Y hay forma de poder recuperar imposible, ¿no? Hombre, imagino, ¿no? Se ha pedido eso, que se recupere ese dinero y que se cree un fondo para familias que no tienen ingresos. Eso lo ha pedido el Partido Popular en el Parlamento. Por supuesto, el PSOE votó en contra. Claro, ellos cómo van a votar a favor de que se devuelva el dinero si lo tienen ellos, ¿no? O sea, los cargos afines, los amigos afiliados al PSOE, en fin, ellos no votaron a favor, sino que el dinero va a ser difícil rescatarlo porque habrá gente que se lo habrá gastado. Pero, por ejemplo, dicen, es para ayudar a una empresa, se lo dan y lo coge la persona y se compra una parcela en la sierra y se hace un chalet con el dinero. O sea, que es que esto es así. Desgraciadamente, yo creo que esto no pasa en ningún país de Europa. O sea, lo de Andalucía es algo espantoso. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿habrá socialistas honrados? Sí, como en todas partes, que ahora dirán, bueno, ¿yo cómo voy a votar a esta gente? O sea, para que sigan haciendo esto, ¿no? Si llevan haciéndolo 11 años, van a seguir haciéndolo. Entonces, y lo que saldrá, porque cada día salen cosas. También ha salido en estos días que la jueza ha descubierto toda una trama para esconderse a los controles de las ayudas europeas. Es decir, que las ayudas que ha recibido Andalucía de fondos europeos se han repartido de forma que no respetan las normas y han eludido los controles. Eso puede significar que a España... Para que no puedan inspeccionar, digamos, correcto, ese dinero que ha recibido la Junta. Para distribuirlo donde les ha dado la gana, no de acuerdo a lo que decía la normativa europea. Entonces esto puede suponer una multa para el propio gobierno español, que es el que recibe los fondos. Entonces, a nivel de Estado, claro, a nivel de Estado. Claro, cuando sin embargo el gobierno de España no tiene culpa. Digamos, sería el responsable subsidiario, el gobierno central. Claro. Y no tiene ninguna culpa, porque los fondos europeos los recibe el gobierno central y los distribuye a las comunidades autónomas. Entonces, si las comunidades autónomas, como en este caso, hacen trampa con una estrategia diseñada para hacerla, que la ha descubierto la jueza, es que es muy fuerte, es que todo lo que leemos es horroroso. Y dice, bueno, me entran ganas de irme a vivir a la luna, ¿no? Porque vivir rodeado de estas personas que además nos gobiernan, es que es casi peligroso, ¿no? Pues estas son la gente que nos gobierna, ¿eh? Bueno, pero por lo menos nos gobiernan aquí en Andalucía, a lo mejor hasta el 25 de marzo, ¿no? Dios quiera, y los andaluces quieran. Bueno, vamos a ir pasando de temilla en tema. De la reforma laboral, sí. ¿Nos comentas algo? Porque esto es muy reciente, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, y justamente esta misma mañana he tenido una reunión muy interesante con jóvenes empresarios. Yo quería dar un par de datos para que veamos la necesidad de la reforma laboral, ¿no? O sea, en Andalucía, por ejemplo, en los 4 últimos años han desaparecido 50.000 autónomos. ¿Vale? Autónomos que tenían su propia forma de ganarse la vida. Ellos eran trabajadores de ellos mismos, ya sabemos lo que es el autónomo, y se han perdido. Pero, por ejemplo, en los 2 últimos años en Málaga se han cerrado 10.000 negocios. Empresas, digamos. Negocios pequeñitos a lo mejor, ¿vale? Ahora, en Málaga en los últimos 4 años hemos pasado de tener 88.000 parados a tener 251.000 parados. Es decir, que es espantoso. Eso es una sangría permanente de puestos de trabajo que nuestra comunidad sufre, y Málaga de forma especial, porque Málaga, habiendo sido antes tan próspera, ahora es lidera en España el paro. Entonces, ¿eso lo podemos mantener? Pues si sigue el PSOE se mantendrá. Entonces, nosotros, ¿qué hemos planteado con la reforma laboral? Es una reforma que dice que está ayudando a los empresarios, perdona, pero no, estamos ayudando a las pequeñas y medianas empresas que crean el 85% del empleo. Es decir, que si nosotros ayudamos a que esos autónomos no se vayan al garete, a que esas empresas no cierran, realmente no habría subido a 251.000 el número de parados. Es decir, en España, como en cualquier país democrático, los puestos de trabajo los generan los empresarios. Normal. Pequeños empresarios, yo no estoy hablando de grandes empresas, sino, no sé, la cafetería de la esquina, pues si tiene 3 camareros está generando 3 puestos de trabajo. O el restaurante de abajo de nuestra casa, pues si tiene una cocina, como tendrá cocineros o pinches o ayudantes, limpiadoras, etcétera. Todo eso, si ayudamos a que ese restaurante siga funcionando, esas personas no pierden su empleo. Entonces aquí no se trata de que estamos ayudando al empresario, estamos ayudando a quien crea empleo. Y el que crea empleo en España, el 85% del empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas. Luego, ¿qué hace la reforma laboral? Intentar ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que creen empleo, o al menos para que no cierren y no se vaya más gente al paro. Yo creo que, por tanto, no se puede dar el mensaje que está dando el Partido Socialista y los sindicatos diciendo es que el PP está ayudando a los empresarios. Estamos ayudando a los generadores de empleo,
para que se genere empleo. Luego estamos ayudando al trabajador, que luego va a ser un asalariado. O sea que yo creo que es una reforma laboral que es muy oportuna, que viene bien y que los sindicatos protestan porque, hombre, en esta reforma laboral se le quitan además más cosas a los sindicatos y a la patronal. Se le quitan los cursos de formación y a los sindicatos Rajoy ya le ha quitado, y a la patronal también, y a los partidos políticos le ha quitado el 20% de subvención. Entonces, claro, los sindicatos no pueden estar contentos. Ha venido un gobierno que está metiendo la tijera en sus arcas, pues no está contento. Como Zapatero le daba subvenciones continuamente a los sindicatos, no protestaban. O sea, es curioso que los sindicatos no protesten ante 5 millones de parados y protesten ante medidas que pretenden crear empleo. Si lo consiguen o no, lo dirá el tiempo. Sí, entonces, lo que no pueden hacer es decir, ya nos vamos a manifestar. Hombre, ¿no te has manifestado contra 5 millones de parados? Llevan 8 años calladitos y ahora que se pretende combatir eso, ¿ahora protestan? ¿Que están en contra de que se cree empleo? Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, yo en relación a esto que acabas de comentar, lo que sí veo, porque lo veo en la tele, es que a nivel central, cuando el ministro de Fomento y Empleo se reúne con alguien, precisamente no es lo que tú acabas de comentar. Allí aparecen 42 empresarios, imagino de las 42 empresas más relevantes e importantes, pero a nivel nacional. Sin embargo, nunca veo, y hablo a nivel central, de que el ministro de Trabajo se reúna con lo que acabas de comentar, con representantes de pequeñas y medianas empresas, que son realmente lo que tú acabas de comentar, que es lo que genera empleo. Bueno, no, aparecen 42 señores con traje, con corbata, no sé qué, uno del Corte Inglés, otro... Sí, pero eso sería con el gobierno anterior, con este no se ha producido. Bueno, yo hasta ahora lo que he visto, sí, pero con el gobierno en los anterior, reportajes que con nos el gobierno ponen, anterior, ¿no? ¿Vale? Entonces hay que... Perdona, ¿eso lo ves lógico? O sea, la preguntilla es... No, pero yo respondo respondo de mi gobierno, no respondo de un gobierno al que no voto. Yo soy candidata de unas siglas, no de otras. Precisamente estoy en contra de esas prácticas. Es decir, lo que hacía el gobierno anterior era reunirse con los 10 empresarios más, los 100 empresarios más potentes de España. En las reuniones, vale. Pero este gobierno no lo ha hecho. Es decir, la ministra de Trabajo se ha reunido, Fátima Báñez, se ha reunido con sindicatos y patronal, ¿vale? Con los sindicatos y con la patronal, para intentar llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, lo que dijo Rajoy, si no llegamos a un acuerdo, el gobierno gobernará, ¿vale? Y entonces lo que tiene que hacer un gobierno es tomar medidas, no puede estar esperando siempre a ver si le gustan a los sindicatos y a la patronal, porque entonces a lo mejor no se hace nunca nada. Entonces realmente, si un sindicato quiere gobernar, que se presente a las elecciones. El sindicato está para ser consultado, está para oírlo, está para intentar llegar a acuerdos, pero no es obligatorio llegar a acuerdos. O sea, si hay posturas que no se entienden, lo que no se puede quedar un gobierno sin gobernar, tiene que tomar medidas. Y a mí me parece muy bien que el gobierno del Partido Popular tome medidas para frenar esta sangría. Porque ahora mismo en Andalucía, creo que lo he comentado, tenemos 400.000 familias sin ningún tipo de ingreso, que ya no tienen ni siquiera la prestación de desempleo. O hacemos algo contra eso, y además rápido, o desde luego nos vamos al garete todos, Entonces hay que tomar medidas. Y a los sindicatos desde sus posiciones, fumándose un puro, no estoy de acuerdo. Pues mire usted, a usted le tenemos que consultar y tenemos que intentar acordar cosas. Pero si no está de acuerdo, usted no es presidente del gobierno. Preséntese a las elecciones y tome usted las medidas. Pero el gobierno tiene la obligación de gobernar, porque este país le pedirá a Rajoy resultados. No se lo va a pedir a Cándido Méndez, No, ya. Se lo va a pedir a Rajoy. Esa reforma laboral, bueno, esos 33 días que por el empleo improcedente, ¿no? Y luego por despido procedente se queda en 20. En un principio eran 40 y tantos, creo recordar, 44. Realmente, si lo miras fríamente y lo lees así como te lo estoy diciendo, es un beneficio para el empresario, ¿no? Y para el trabajador. Es decir, un empresario que tiene que ir vamos a suponer un empresario de 6 trabajadores. Una empresa. O un negocio pequeñito con 6 trabajadores. Y resulta que la empresa, con la crisis, no tiene ganancia, no puede sostener a los 6 empleados. Y entonces tiene que despedir a 3. Si tiene que indemnizarlos con las cuantías más altas, tiene que cerrar, hacer un ERE y cerrar. ¿Vale? Se acaba la empresa también para los otros 3. Si puede despedir con unas cuantías más bajas, se pierden 3 puestos de trabajo, pero los otros 3 no. Entonces eso es lo que pretende esta reforma. De hecho, todavía España tiene las indemnizaciones por despido más altas de Europa, O sea que si los demás países están creando empleo y tenemos nosotros indemnizaciones muy superiores, a lo mejor lo estamos haciendo mal. Yo conozco, y todo el mundo conocerá, pequeños negocios que han tenido que cerrar porque como tienen que indemnizar con cantidades tan potentes, no pueden mantener el empleo. Entonces, si tienen que indemnizar a 3, ya no pueden mantener el empleo, porque tienen a lo mejor que pagar el local, tienen que pagar un crédito hipotecario porque igual han hecho una inversión en el negocio con la hipoteca de su casa. Y ahora resulta que dice, pues si yo tengo que gastarme ahora 80.000 euros en indemnizaciones, tengo que cerrar. Si me pudiera gastar 40.000
en vez de 80.000 lo mantengo abierto. Entonces, eso es lo que pretende esta reforma. Es decir, que se pierdan, si se tienen que perder empleo, que no se pierdan todos, sino los menos posibles. Entonces, se intenta abaratar el despido para que no se vayan todos a la calle, sino los menos posibles. Lo imprescindible. Eso es. Entonces, pero al mismo tiempo está terminando con los contratos temporales para siempre. Yo conozco también personas que llevan con contratos de sustituciones temporales y tal, llevan toda la vida. Y a veces tienen trabajo, a veces no tienen trabajo. Ahora el gobierno que dice, no, más de 24 meses, no, usted luego lo hace fijo. Es decir, que también está creando estabilidad. O sea, que ¿se va a quedar solamente esos 30 y tantos tipos de contratos que existen ahora mismo? ¿Se pueden reducir a lo mejor 3, 4? No tengo ni idea. Yo lo que creo que tenemos que copiar a los países que crean empleo en lugar de copiar a los países que tienen paro. Y realmente España lo que está intentando es de nuevo modernizarse y parecernos a los países prósperos en lugar de parecernos a Venezuela, ¿no? Entonces a mí me parece que es loable que nuestro país intente que en vez de despedir a 6 se despidan a 3. Y si es posible, en vez de 6 se despida a 1. Y si es posible, no despedir a ninguno. Claro. Eso sería lo claro, obvio, ¿no? En política de mayores, cambiando un poco de tema, también me gustaría que comentáramos algo a nivel andaluz, si quieres, y luego sé que vosotros estáis haciendo dentro del ayuntamiento algún tipo de, bueno, pues de actuaciones. Por ejemplo, hay martes de cines para mayores, sí. Hacéis una serie de cursos también dedicados a personas de la tercera edad. No, sí, desde la Junta de Andalucía, hombre, yo el otro día tuve un foro de mayores y la verdad que me alegró mucho porque estuvieron bastante animados compartiendo con nosotros sus opiniones. Y estábamos todos de acuerdo en que, en concreto en Málaga, pero en Andalucía en general, por cada 5 centros que hay de residencias para mayores, 4 son privados y 1 es de la Junta. Es decir, que la Junta de Andalucía en 30 años de gobierno socialista parece que ha hecho poco esfuerzo en el sector. Es decir, de cada 5 centros de día, lo mismo, 1 es de la Junta y los otros 4 son privados. O sea que si no es gracias al impulso de la iniciativa privada, no habría centros, no habría empleo, porque ahí están trabajando a lo mejor por cada 2 pacientes o residentes un empleado. Entonces quiere decir que ese empresario que está poniendo las residencias de mayores, si no se ve ahogado, no cerrará. Si se ve ahogado, mandará al paro a lo mejor a 70 trabajadores. Entonces, por eso hablaba antes de la reforma laboral, que lo que pretende es mantener lo que hay, ¿no? Entonces, yo denunciaba el otro día que en Andalucía el verdadero esfuerzo lo había hecho el sector privado y que la Junta de Andalucía había estado 30 años mirando para otra parte. La Junta de Andalucía tiene privatizadas todas las prestaciones sociales. O sea, las mujeres maltratadas, está privatizado. Los centros de menores están privatizados también. Es decir, las ayudas hacia los toxicómanos, ¿no? Las personas que tienen adicciones con la droga, está privatizado. O sea que tienen privatizado absolutamente todo. Entonces realmente luego choca cuando ellos critican las privatizaciones porque ellos tienen todo privatizado. Entonces hacen un lenguaje muy, muy mentiroso. Van contra las privatizaciones y ellos lo tienen todo privatizado. Y en concreto aquí, si no fuera porque recurren luego a la iniciativa privada para la residencia, nuestros mayores no tendrían dónde ir. Porque ahora mismo la ratio que hay en Málaga es que hay una plaza, o sea, ahora mismo se cubre aproximadamente un 2% de las necesidades. ¿En el aspecto público te refieres? No, en total. Público y privado. O sea, contando las plazas residenciales públicas y privadas, un 2%. Un 2% de la población mayor tendría posibilidad de ir a estos centros. Entonces, son unas ratios peores que las del resto de Andalucía, que tampoco son buenas, es un poco mayor, pero no son buenas, pero mucho peores que las del resto de España. Entonces, claro, ahí me dicen alguna gente, bueno, pero también el Partido Socialista ha hecho que progresemos, claro, y en Marruecos también se ha progresado con respecto a hace 30 años. No sé. Quizá allí menos en base a proporción, pero bueno. A mí no me interesa saber, pero quiero decir que en todos los países se progresa, con el paso de los años pues se progresa. Lo que hay que ver si se progresa de una manera equitativa, si se progresa al mismo ritmo que otros, si se van consiguiendo los mismos objetivos que nos plantearon en las promesas electorales. Eso es lo que hay que mirar. Y Andalucía hace 30 años era la última de España y de Europa, y hoy es todavía peor la última de España y de Europa. Ahora mismo Andalucía es donde más paro hay de toda Europa. A mí me parece terrible, cuando sin embargo tenemos algunas comunidades autónomas que tienen la mitad de paro que Andalucía en España, la mitad de paro que Andalucía. Entonces, si otras comunidades lo pueden lograr, ¿por qué aquí no? Entonces, creo que las políticas que se están haciendo son muy equivocadas y con respecto a los mayores están totalmente marginados. A los mayores se les utiliza para asustarlo con las pensiones. Y sin embargo aquí el único partido que ha bajado las pensiones ha sido el PSOE, que en la pasada legislatura al congelarlas las bajó. Y sin embargo el PP lo que ha hecho al llegar Rajoy ha sido actualizarlas y revalorizarlas con el IPC.
O sea que asustan a las personas mayores con que si gana el PP te van a quitar las pensiones, y los que las bajaron fueron ellos. O sea, el PSOE, ahora sí sabemos y podemos decir, si gana el PSOE te bajarán las pensiones, porque ya lo han hecho. Nosotros no lo hemos hecho nunca. Bueno, estamos casi a punto, límite, ¿no? Al límite, sobre todo por tu tiempo, porque ya son las 3 de la tarde. Hemos comentado, bajo mi punto de vista, las cosas un poco más interesantes, ¿no? Seguro. Y como estamos al final, micrófono abierto por si te queda algo, bueno, imagino que mucho, muy importante para transmitir a todos los que nos escuchan y nos puedan ver. El micrófono abierto, Esperanza, para esa última opción. Muy bien, muchas gracias, lo primero, por haberme invitado a este programa. Y en segundo lugar, a mí me gustaría decirle a todos los andaluces que Andalucía lleva 30 años con las mismas políticas y que ahora mismo somos líderes en todo lo que nos sitúa en las peores condiciones. Es decir, hemos dicho ya que somos líderes de paro, podemos decir que somos líderes en corrupción, podemos decir que somos los que tenemos las peores ratios en sanidad. El nivel educativo de nuestros niños es el más bajo de todo Occidente, de todo el mundo democrático. No solo de España, o sea, el más bajo de todo el mundo democrático. Y yo no sé por qué los niños andaluces tienen que tener una peor educación que los niños, no sé, de Madrid o de San Sebastián. Son niños aquí en Madrid, en el norte, ¿no? Pero es así. Entonces, estas políticas no están funcionando ya. Yo no sé si funcionaron antes. Yo sé que ahora no están funcionando. Y que además las personas que nos gobiernan no solo nos aportan esos resultados, sino que además desde hace 11 años, que se sepa ya, porque ya lo dice la juez, están llevando a cabo unas políticas de corrupción para enriquecimiento propio. Sabemos que le han quitado a los parados andaluces 1.000 millones de euros y se lo han repartido entre ellos. Que estaba el fondo de Reptiles, claro. Y se lo han repartido entre ellos. Entonces yo creo que cualquier persona andaluza que quiera que se progrese, que quiera que nuestra tierra vaya por unos derroteros mejores, no puede aplaudir estas políticas, no puede mantener a los de los seres, no puede mantener a los políticos del PSOE que se están repartiendo el dinero. Entonces creo que tenemos una oportunidad de cambio en positivo el 25 de marzo para que nuestra tierra tenga otras políticas, se modernice, progrese y salga de este hoyo en el que llevamos ya muchos años. Pues yo, admitiendo lo que estás diciendo, como bueno, como se decía hace mucho tiempo, de comulgar con ruedas de molino, ¿no? Que se decía, aunque no sean ruedas de molino, vamos a comulgar con esa idea. Y dentro de eso habría que establecer un plazo de tiempo, es decir, ya tenemos al PP en la Junta, imaginando, y habría que establecer un plazo de tiempo para que todas estas cosas que tú dices que deben de cambiar, cambien, ¿no? Claro. Con lo cual tampoco, perdona Esperanza, tampoco el resultado lo vamos a ver de inmediato, claro, como no lo vamos a ver a nivel nacional, me imagino, ¿no? Yo me acuerdo cuando gobernó el PP la otra vez en España, al principio se tomaron también medidas muy duras, pero se empezaron a ver los resultados al año y medio, y España progresó enormemente en 8 años, de hecho se situó en los países más importantes del mundo, económicamente hablando. Eso ahora no es así, por desgracia. Quiere decir que se tarda un tiempo en ver los resultados, pero de todas maneras para eso la democracia es muy sabia, cada 4 años hay elecciones. Es decir, que si nosotros llegamos al gobierno de la Junta y en 4 años se empeora, pues está claro que no lo hemos hecho bien. Pero si en 4 años se mejora, que eso hay medidores que lo dicen claramente, pues si hay menos paro, hay menos paro. Si tenemos más hospitales, tenemos más hospitales. O sea, si nuestros niños tienen un nivel educativo mejor, pues lo tienen. O sea, eso hay medidores que lo dicen, ¿no? En ese caso creo que nos mereceríamos otra oportunidad. Pero en principio vamos a ver si nos ganamos esta y vamos a ver si somos capaces de hacer las cosas bien. Bueno, pues abierto a dos esperanzas, a la tuya, para tu municipio de Fuengirola, para tu autonómica, y a la esperanza a un nivel nacional para ver si se producen esos cambios y sobre todo este país, que ya decían que tenían brotes, ¿no? Alguien dijo que estaba brotando, pero me parece a mí que ni siquiera la tierra está en barbecho, ¿no? Bueno, pues esperanza para los dos. Invitarte, porque sé que han quedado muchas cosas en el tintero, que esta emisora siempre estará a tu disposición y que procuraremos después de las elecciones volverte a llamar y traerte otra vez a la radio. Pues de esperanza también hablan los vecinos, porque fíjate lo que nos han dejado aquí en la página. Dice: interesantísima la entrevista de hoy. Personas como doña Esperanza hacen a los vecinos que podamos ver rayos de esperanza en la política. Enhorabuena. Qué bien. Pero me alegro y después que esos rayos de esperanza se conviertan en realidades estupendas. Ojalá. Nos quedará trabajar mucho si gobernamos, pero yo estoy convencida, será una satisfacción si podemos mejorar la vida de los andaluces.
Bueno, pues agradecerte tu presencia. Muchas gracias. Reitero, quedas invitada para otra vez. Pues por aquí vendré. Por aquí, después de las elecciones. Y la compañera Ángela Burón. Pues yo darles las gracias por haber visitado esta emisora, que es la primera vez que lo hace y espero además que no sea la última, porque me encanta escucharla hablar. Veo que es una mujer política pero vocacional, que lo lleva en el corazón, que lo lleva en el alma. Se nota, está con los nuevos tiempos en tecnología, vemos su Facebook, minuto a minuto lo que hace, se graba a todas horas, y yo siempre digo eso, que los políticos a veces lo hacen bien, otras no tan bien, pero cuando lo haces bien, la gente tiene que enterarse de que lo has hecho bien, porque si no se enteran... Claro, yo creo que la política es como los exámenes en el colegio, ¿no? Si estudias y haces un buen examen, te mereces buena nota. Y si no estudias y haces un mal examen, te tienen que suspender. Pues en política es igual, ni se puede medir a todos por el mismo rasero, ni se pueden sacar las mismas consecuencias para todos los políticos, ¿no? O sea, hay políticos que lo hacen bien, hay políticos que son deshonestos, hay políticos trabajadores, hay políticos más vagos. Hay de todo, como en todos lados. Como en todos lados. Y hay que saberlo, ¿no? La importancia es eso, lo que... Pero es muy importante esa cercanía, Esperanza, hacia los fuengiroleños, hacia el resto de los ciudadanos, en este caso ya en Andalucía entera. Es muy importante esa cercanía, saber que uno puede llamar a una puerta y que a lo mejor te la abre Esperanza Oña y habla contigo y te lo resuelve. Pues sin ningún problema. Yo ya me hice mi primera campaña puerta a puerta visitando todas las casas de Fuengirola. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Esperanza, por estar aquí, por haber acudido a este programa y, por favor, que no sea la última vez que nos acompañe. Encantadísima, porque he estado como en mi casa. Muchas gracias. Gracias a Esperanza, gracias a nuestra compañera y, por supuesto, al personal de control, nuestro compañero César Pérez. Pues bueno, hasta otra emisión de La Voz del Litoral, con este que les habla, Pedro Higueras, y confiamos en que ustedes sigan pendientes a nuestro informativo de la 1:30 mañana, y que pasen buena tarde. Y ya saben, no falten, que pasamos lista. Hasta mañana. Escucharon La Voz del Litoral, el programa de contenido económico, político y empresarial de Onda Litoral, presentado y dirigido por Pedro Higueras.